Amén, amén. Bueno, ahora sí, familia, prontos para la acción. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, un saludo a todos. Como decía la Lía Liliana, vamos entonces a ver el tema de hoy. Sí, no es muy extenso, la verdad, pero bueno, creo que es de gran bendición para nuestra vida, ¿no? Siempre lo que Dios nos quiere enseñar, obviamente. Bueno, el tema lo he titulado, ¿sí? Ya van a ver por qué, por las alturas, obviamente, y tiene que ver con algún tipo de vuelo, algo que por ahí leí en algún lugar, y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Por las alturas. Y empieza el tema o empieza, digamos, con la siguiente pregunta, ¿no? Y es la pregunta de quiénes somos. ¿Por qué digo que quiénes somos? Porque obviamente uno como iglesia, como individuo también, según cómo te veas, según la imagen que tengas de ti, según lo que tú creas en tu corazón de la persona o quién eres, ¿sí? Eso también va a determinar, ¿sí? Tu accionar. Obviamente Dios dice en su palabra que nosotros somos su pueblo elegido, ¿sí? Pero también en su palabra dice que Él eligió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, bueno, soy elegido por Dios, pero me veo fracasado o me veo exitoso, me veo confiado en el Señor o me veo temeroso de que todo me pueda pasar y entonces necesito a Dios porque si no, no soy nada. Y ¿sí? A veces estamos como en esa dualidad. ¿Cómo nos vemos? Desde el principio, el pueblo de Dios, ya hablando del pueblo de Israel, ha sido tenido a menos. ¿Por qué digo tenido a menos? Porque dice la Biblia en Deuteronomio 7, de 7 al 8, dice que no por ser ustedes, perdón, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Dios y los ha escogido. O sea, no porque fueran un pueblo fuerte, los eligió Dios. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Sino que ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Esto le dice al pueblo judío, sino por cuanto Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, les los ha sacado, sí, con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Hay una realidad, el pueblo de Israel era el más menospreciado, el más pequeño, el más débil, pero Dios los saca para transformar al pueblo en otra cosa, o sea, es decir, en algo diferente a lo que era. Y eso es una gran realidad en nuestra vida. Dios, tú te puedes encontrar ahora con Dios y de repente tu vida no estar bien. Y decir, bueno, Dios, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo será que voy a ser la persona que Dios quiere que sea? ¿O no soy la persona que podría llegar a ser en el Señor? Pero lo cierto es que si bien Dios te acepta tal y como eres, Dios te ama tal y como eres, Dios no quiere dejarte así. Dios me ama tal y como soy, pero eso no significa, ¿sí?, que Dios quiera dejarme la misma condición, no hacer ningún cambio en mí. Bien, entonces, en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, y esto pasa en la actualidad, los judíos son despreciados, ¿sí? Es muy normal escuchar comentarios en contra de los judíos por todo el mundo. Quizás en tu país habrás escuchado a alguien fuera de la iglesia, o de repente a tus papás, ¿sí? O de repente a algún familiar o alguien expresarse mal de los judíos. Y esto viene desde tiempos bíblicos, un pueblo despreciado por Dios. Por Dios no digo, por el mundo, ¿verdad? Pero hasta la actualidad se ve la mano de Dios sobre Israel. Ningún otro país realmente ha sobrevivido lo que sobrevive el pueblo de Dios si no está la mano de Dios sobre ellos. ¿Sí? Según la Biblia, nosotros hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Y ahora sí, entonces ya como parte del pueblo de Dios están esas promesas que Dios tiene para su pueblo de restauración, pero también esas promesas que Dios dice, aunque ustedes son menospreciados, yo los elijo. ¿Sí? Yo los elijo. Y acá yo te voy a compartir una escena de una película, no la voy a compartir visualmente en el sentido del video, ¿no? Pero voy a compartir nomás la imagen para que tú puedas ver, te la voy a relatar obviamente, qué es lo que sucede en la escena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bueno que nosotros podamos identificar, como te dije al principio, ¿sí? Cómo es que nos vemos, porque de esa manera, así haremos y así caminaremos con el Señor. A ver que te comparto pantalla. Bien. Resulta que en esta película, que se llama 300, ¿sí?
es de una historia, bueno, de una guerra, ¿verdad? De una guerra que sucedió en Grecia hace muchos, muchos años, ¿verdad? Tenemos a mi izquierda, a su izquierda, ven un ejército con una capa roja. Bueno, se logra identificar. Y a la derecha, otro ejército con escudos en la espalda y demás. Resulta que en esta escena se enfrentan los dos ejércitos, son ejércitos aliados, diferentes, pero aliados. A la izquierda son los espartanos y a la derecha son los griegos. Entonces se encuentran ellos dos y los espartanos eran 300 y los griegos eran más de 2000. Entonces los griegos les dicen, bueno, parece que los espartanos no se tomaron en serio esta guerra, porque nosotros, que somos un pueblo que pelea menos, los griegos eran de pelear menos que los espartanos, menos dedicados a la guerra, llevaban más soldados. Y en eso el rey de la izquierda, que es el que vemos ahí el que está más acá, como digamos, sí, el que lleva la capa roja, sí, que es el rey de Esparta, le empieza a preguntar a los otros, bueno, y tú le empieza a preguntar a los que están alrededor, ¿y tú a qué te dedicas? Dice, no, yo soy escultor. Ah, bien, bien. ¿Y tú? Ah, yo soy arquitecto. Ah, bien. ¿Y tú a qué te dedicas? No, yo me dedico a la herrería. Ah, qué bueno, dice. Y se da vuelta y pregunta, espartanos, ¿ustedes a qué se dedican? Y hacen, sonidos de guerra. Es decir, si bien eran menos los espartanos en número, eran más soldados, porque muchas veces, y para Dios, yo creo que para Dios, realmente a veces no importa la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? De quienes lo siguen. Por ejemplo, podemos ser una iglesia pequeña, pero ¿somos soldados de Dios o estamos distraídos en las cosas del mundo? Dios no necesita tantas multitudes para realmente trastornar en el buen sentido una ciudad. Leemos en los hechos que los apóstoles llegaban y revoloteaban la ciudad. Eran, como se dice, alborotadores, creo que una parte dice en la Biblia. Alborotadores, ¿te imaginas? Ahí, bochincheros diríamos en Argentina. Y no eran muchos, no eran tantos como el número de habitantes de esa ciudad, o no eran multitudes como podemos ver ahora iglesias de grandes números. De repente nuestra iglesia es pequeña, tanto virtualmente como en presencial, tu iglesia es pequeña, pero lo importante es cómo nos vemos, quiénes somos. Y para este tema en particular hay un versículo que vamos a ver el día de hoy que tiene que ver con la visión de mí mismo, cómo tú te ves de acuerdo a lo que Dios dice. Porque recuerda, es más importante lo que tú piensas de ti mismo que lo que los demás piensen o digan de ti. Va a pesar más en tu corazón y a la hora de hacer las cosas lo que tú piensas de ti mismo. ¿Sí? Y ahora, de dónde se influencia lo que yo pienso de mí mismo? Obviamente de mis imágenes mentales, de los que escucho de otros, bueno, de mis experiencias de vida, de mi conocimiento de la realidad, ¿sí? Pero en este caso vamos a inyectar, como digamos, vamos a instalar un nuevo software, una nueva, viste, cuando las aplicaciones se actualizan, bueno, vamos a actualizar nuestra CPU para que ingrese la palabra de Dios y podamos nosotros pensar de nosotros mismos según también lo que dice Dios. Y esa es la imagen correcta de quién soy. Porque como te digo, muchas veces estamos en la vida cristiana destruidos, ¿sí? Con el corazón a la miseria, pero eso no quiere decir que es la forma en la que Dios quiere que nos relacionemos con Él, que es la forma en la que Dios quiere que avancemos en esta vida espiritual. ¿Será que Dios me acepta como soy y quiere dejarme tal y como soy siempre o quiere hacer de mí una persona diferente, quiere hacer de mí una persona renovada, quiere hacer de mí una persona que alcanza, ¿sí? Cosas en el Señor? En Isaías 40:31, me gusta así decir a mí siempre, y del que toma nombre el tema de hoy, de este versículo, toma nombre el tema de hoy de este versículo, Isaías 40:31, ¿sí? Aprendetelo, copialo por ahí, decir, bueno, en este versículo yo me voy a hacer la imagen de mí mismo en base a este versículo, dice la Biblia, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿bien? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien,
los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Cuando algo necesita, cuando dice que yo si espero en Dios tengo nuevas fuerzas, quiere decir que las que tenía antes no me sirven, por tanto necesito algo nuevo, ¿verdad? Levantarán alas como las águilas, ¿sí? Y el águila, a ver, no en muchas partes de la Biblia Dios nos compara con animales. Reitero, no en muchas partes de la Biblia, no sucede tan a menudo, Dios nos compara con algún animal, ¿sí? El animal quizás al cual más compara a Dios o a la iglesia o a su pueblo, si hay un animal con el cual Dios los compara muchas veces es con las ovejas, por ejemplo, ¿sí? Pero referido a esto que la oveja, a ver, uno si bien es la oveja, es una oveja en el sentido de que, bueno, es débil sin el pastor, es débil frente al lobo, ¿sí? Pero también Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es para que tú pienses, yo soy débil como una oveja, pero soy fuerte en Cristo. Soy débil como una oveja, pero vamos a ver ahora, pero con las características del águila, es decir, pero el águila, ¿cómo logro tener esa fuerza del águila? Los que esperan a Dios, o sea, los que esperan en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. La clave está en que tus fuerzas no son tu fuerza de voluntad, es decir, yo puedo con esto, porque la Biblia dice, ¿sí? De los débiles es el reino de los cielos, de los pobres de espíritu. ¿Sí? No, no es de esas personas que todo lo pueden, porque ninguna persona todo lo puede y todos tenemos una voluntad limitada, pero las fuerzas de Dios, ¿sí? Yo levantaré vuelo como las águilas. Bien, por tanto, vamos a analizar cómo es el águila y por qué la Biblia también nombra a este animal. Y vamos a ver que en otra parte de la Biblia también describe al águila, que no es casualidad, porque yo no veo que la Biblia describa a todos los animales. No es una biblioteca de animales, ¿verdad? Una animalografía sería, no, no sé. No es una biblioteca de animales la Biblia, es un libro que expresa la voluntad de Dios, pero donde también encontramos características de él. Bien, el águila es el señor de los aires, si podríamos ponerle un título a este animal, ¿sí? Obviamente, cuando tú te viene en mente el águila, ¿sí? Te viene en mente el águila, espera que te comparto, porque, bueno, hoy tengo ganas de compartir con todos ustedes, ¿sí? Tengo imágenes para compartir, así que lo vamos a hacer, ¿sí? Obviamente, cuando te hablo del águila, seguramente se te viene a la imagen esta águila, ¿no? Que es el águila americana, el águila estadounidense o el águila imperial, ¿no? Es el águila que uno más conoce porque es la de más visualización. No es el águila más grande, hay un águila más poderosa que también te voy a contar, pero es un águila imponente, ¿no? Es un águila que tiene un vuelo impresionante. Después hay águilas, por ejemplo, el águila más, a ver si lo tengo aquí, el águila más grande del mundo se llama águila arpía, ¿sí? Y te voy a mostrar cómo es el tamaño de esta águila para que veas lo impresionante que es. Y, por ejemplo, por si tú pensás, bueno, pero el águila no es tan impresionante, vamos a ver que sí. Mira, te voy a mostrar. A ver, esta es el águila arpía. Miren lo que es el tamaño de la garra de esa águila, ¿sí? Podría agarrar toda nuestra mano y le sobra inclusive. Tiene las garras, no sé si son de las más grandes del mundo, las garras son más largas que inclusive las de un león, ¿verdad? Así está, esta es la garra, la pata del águila arpía, ¿verdad? Que es el águila más grande del mundo, ¿sí? Y aquí está la imagen del águila arpía al lado de una persona, para que tú veas el tamaño que tiene, ¿sí? La mirada es muy penetrante, es como muy ruda la mirada de esta águila, pero así ven, bueno, acá tiene un grillete, debe ser un águila en cautiverio, obviamente, pero ven como las garras que tiene y el tamaño que tiene, mide casi un poco más de 1 metro de altura. Bien, entonces, ¿por qué Dios utiliza el águila? ¿Cuáles son las características? Bien, en este caso el recurso literario que usa la Biblia es una comparación. Cuando yo comparo dos elementos es porque quiero, a través de un elemento más conocido, explicar las características del otro. Cuando la Biblia dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como, ese como, ¿sí? Las águilas, hace una comparación entre los que esperan a Dios y las águilas. Desde el elemento que uno más conoce, las águilas,
el escritor, ¿sí?, quiere hacer entender de este elemento que menos se conoce, ¿sí?, características para que tú asocies, ¿sí? Por ejemplo, te puedo decir, esta persona es muy difícil de tratar, es duro como un árbol. Un árbol todos sabemos que es la madera, es muy dura y demás. Y de esa manera tú entiendes que aunque no conozcas a las personas, sabes que es una persona dura de tratar. Bueno, de esta manera, Dios dice que los que esperan en Dios, ¿sí?, levantarán alas ¿como qué? Como las águilas. Entonces, entendiendo y estudiando el águila, vamos a entender cómo son estas personas que esperan a Dios. Porque por eso la Biblia usa esta figura literaria. Es una figura retórica que consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas por ellos. En este caso, el nexo, el cómo. Bien, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Es decir, somos semejantes a las águilas que levantan alas si esperamos en Dios. ¿Y cómo son las águilas? Porque yo, entendiendo las águilas, voy a entender lo que Dios me quiere decir a través de este pasaje. Las águilas, bueno, dijimos que es el animal que se enseñorea de los cielos. Nadie en el cielo de los animales vuela más alto. Algunas pueden llegar a los 10.000 metros de altura. Las águilas estas que te mostré, que son las más grandes del mundo, pueden llegar a 1.000 metros de altura. ¿Sí? Simbólicamente representa cuatro palabras, ¿no? Cuatro características esenciales, que también están acompañadas con versículos. Ojo, ojo al dato. La fuerza, la libertad, la nobleza o pureza y el poder. Cuatro características del águila, ¿sí? ¿Qué simboliza el águila? Fuerza, libertad, pureza y poder. ¿Será que Dios nos hace semejantes al vuelo del águila porque será que Dios quiere desarrollar en nosotros esto? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿bien? Si hay un responsable acá, ese es el Señor, no yo. O sea, no me echen la culpa a mí, esto lo dice la Biblia, ¿bien? Bueno, muchos países llevan en sus escudos nacionales y demás, ¿sí? El águila. Te voy a mostrar algunos para que tú veas, ¿sí? A ver, yo no sé por qué las imágenes no las puedo pasar. Ah, sí, las puedo pasar, bien. Vamos a compartir acá, vamos a compartir las imágenes, ¿sí? Este es el escudo de Polonia, ¿sí? Polonia tiene en su escudo el águila, ¿sí? Este es el escudo de Alemania, ¿sí? No es el águila que usaba el ejército nazi, esa era otra águila, ellos no adoptaron la misma, sino que la cambiaron, pero este es el escudo, por ejemplo, de fútbol de Alemania. Este es el escudo de fútbol de México, aunque también lo que está atrás es el escudo nacional de México, ¿sí? Este es el escudo, bueno, esta era el águila que usaba el Imperio Romano. Vaya si simbolizaba esta águila el poder del Imperio Romano. Otra águila, este es el águila que está en el escudo de Estados Unidos, quizás, como digo, de las águilas que uno más ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué elegirían todos estos países, estas selecciones de fútbol, países, imperios como el romano, por qué elegirían el águila como su escudo? Porque simboliza fuerza, libertad, pureza y poder. ¿Dónde Dios dice que yo tengo fuerza? Porque si Dios me asemeja al vuelo del águila, ¿dónde lo dice Dios? Filipenses 4:13. ¿Dónde tenemos la fuerza? En Filipenses 4:13. ¿Dónde tengo la fuerza? En Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el secreto de este versículo no está en el me fortalece, sino el en Cristo. Ese es como el secreto, ¿verdad? Bien. ¿Soy fuerte en Dios? Soy fuerte. Al igual que el águila, al igual también. Soy libre o la simbología de la libertad del águila. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está, ¿quién? El Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo debería ser, si estoy en el Espíritu, una persona libre, libre como el vuelo del águila, ¿sí? Libre como el vuelo del águila. ¿Soy libre en el Señor? Claro que sí, 2 Corintios 3:17. Donde dice la Biblia que uno
es puro, donde uno dice la Biblia que puede ser noble. Si vamos a Primera de Juan 3:3, dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y ahí está el secreto del versículo, en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si yo espero en Jesús, si yo tengo la esperanza en Cristo, me voy purificando, así como Él es puro. Por tanto, así como el águila simboliza la pureza, yo puedo ir hacia la pureza, hacia la nobleza de mi corazón, si espero en Él, si tengo mi esperanza en Jesús. Y el último, y quizás el símbolo más importante del águila, es el poder. Una de las cosas que querían o que quieren mostrar estos países al usar el águila en sus escudos nacionales es mostrar poder, fuerza, ¿sí? Capacidad. El poder traducido siempre es capacidad para, ¿verdad? Dice el poder, un versículo que conoces muchas veces, Hechos 1:8. Pero recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes, y ahí está el secreto, el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Un cristiano puede ser poderoso? Puede. ¿Puede ser puro? Puede. ¿Puede ser libre? Puede. ¿Puede ser fuerte? Puede. Un cristiano puede todo eso, pero en Cristo. Fuera de Cristo, como dice Juan 15, nada podéis hacer fuera de mí. ¿Sí? Y es así. Maravillosas características. Y de repente tú te sientes sin nada de poder, sin nada de fuerza, totalmente impuro, esclavo por donde te mires, sin fuerza, sin ánimos para seguir. Te sientes, pero nada de lo que leíamos recién. Pero si vuelves a Cristo, si vuelves a Él, si pones tu esperanza y tu corazón en Cristo, todo esto está prometido para tu vida. Por eso el pueblo de Israel siempre que volvía a Dios, Dios lo engrandecía, lo ayudaba, lo respaldaba y como digamos, como esos brazos levantados de Moisés, hacía ganar la batalla al pueblo de Dios. Pero cada vez que el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, se olvidaba de su Salvador, de su Redentor, volvía a la esclavitud y a la miseria. ¿Cómo podemos explicar un reino como el de David, un reino vasto, grande, con muchas riquezas, más aún Salomón su hijo, a terminar esclavo de Babilonia, esclavo de sus enemigos? Obviamente iba sujeto a cuánto el pueblo estaba o no en Dios. Lo mismo en nuestra vida. ¿Cuánto vamos a vivir la fuerza de Dios, esa libertad, esa pureza, ese poder, en cuanto nosotros estemos en Cristo? ¿Sí? Y varias de las características del águila, ¿sí? También la podemos encontrar en la palabra de Dios. Como te dije, no de muchos animales la Biblia me nombra o menciona tantas características. ¿Por qué sí del águila? No es para preguntarnos. Dice la palabra de Dios, bueno, primero que el águila tiene la característica del vuelo majestuoso. ¿Por qué se dice que el águila no se cansa al volar? Porque el águila, ya en su madurez, ¿verdad? Sabe aprovechar bien las corrientes del aire. Por eso muchas veces cuando tú ves un águila, no siempre está revoloteando las alas y como las palomas, ¿no? Vieron que las palomas cuando vuelan van de un lugar a otro, o los pajaritos pequeños, ¿viste los pajaritos pequeños? Y van allá, y el colibrí, por ejemplo, que mueve las alas no sé cuánto por segundo, ¿no? Rápido por segundo, y los pajaritos pequeñitos que van y vienen, se cansan. Pero el águila tiene las alas más grandes y sabe aprovechar las corrientes del aire. Por eso el vuelo del águila pueden volar kilómetros y kilómetros de distancia sin cansarse, porque son sabias en cómo volar. ¿Cómo aplicamos esto? Cuando nosotros aprovechamos ese viento del Señor, como dicen Hechos, ¿no? Un viento recio que llenó toda la casa, como esa fuerza de Dios, cuando yo me sumo a esa fuerza de Dios, bueno, tendré nuevas fuerzas como el águila, porque la Biblia dice, uy, yo renovaré fuerzas como el águila, correré y no me cansaré, y llego a las 8 de la noche de trabajar y estoy destrozado, no quiero sino irme a la cama y dormir todo el día, o toda la noche hasta mañana. ¿Dónde están esas nuevas fuerzas, Señor?
¿Dónde está la fuerza que necesito? Obviamente, y siempre la Biblia primero se refiere a lo espiritual, que también va a incidir en lo emocional y que también va a incidir en lo físico. Pero las fuerzas espirituales nunca se agotan cuando estamos con el Señor. Repito, las fuerzas espirituales nunca se agotan cuando estamos con el Señor. Vamos a ver qué representa el águila en su palabra, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, vamos a Job 39, acá lo tengo escrito, ¿sí? Para no perder tiempo en la búsqueda del versículo. Job 39, ¿sí? Dice la Biblia del 27 al 29, Job 39 del 27 al 29. Bueno, te cuento porque te voy a dar el contexto de este versículo. Job tiene una situación en su vida, este hombre por eso se llama Job el libro, porque le escribió Job, y bueno, habla con Dios y Dios le responde estos versículos, estos capítulos. Job, el capítulo 39 es la respuesta de Dios hacia Job, ¿verdad? Es decir, le dice Dios, ¿acaso tú haces todo esto que vamos a leer ahora? Obviamente no, porque Él es Dios y Dios lo hace, pero Job no, que es un humano. Le dice Dios, ¿se remonta el águila por tu mandamiento? Entendemos que no, se remonta el águila por el mandamiento de Dios. Es decir, esto es importante porque es como si Dios mandase al águila remontar vuelo, como si Dios mandase a los que digamos son, eh, siempre decimos que los animales se mueven por instinto. Bueno, dentro de ese instinto es como si la Biblia dijese, mirá, yo le doy al águila ese instinto de remontar vuelo, de ir por las alturas. ¿Sí? Por eso el tema de hoy, por las alturas. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Vamos a ver por qué es importante poner en alto nuestro nido. Ella, hablando del águila Dios, habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Miren, Dios le está diciendo a Job acerca del águila, que el águila habita y mora en la peña y en la cumbre. O sea, Dios le está diciendo, ver, yo conozco hasta de dónde hacen los nidos el águila porque lo sé todo, porque yo lo creé. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Bien, vamos a analizar este pasaje y con esto ya vamos a ir también cerrando el tema de hoy, pero es importante analizar a ver qué es lo que dice Dios del águila y por qué es importante para nosotros, porque más adelante en Isaías Dios compararía al que espera en él con la fuerza del águila, con el vuelo del águila, como las águilas. ¿Bien? Recuerden que la Biblia es un libro de muchos libros escritos por muchos autores, pero con un solo autor real, que es el Espíritu de Dios. O sea, Dios sabía que hablaría del águila más adelante, porque Job fue escrito antes que Isaías, ¿no? Bueno, primero, se remonta al águila por tu mandamiento. Dios le manda al águila a volar alto. Le da el instinto al águila de volar alto. Y eso es una señal para nuestra vida. Nuestra vida como hijos de Dios no debe ser una vida mediocre. Y yo no hablo de que los demás te rechacen, o que tuviste un pasado difícil, o que esto y lo otro. No. Nuestra vida con Dios no puede ser una vida mediocre. No podemos pretender ser personas con fuerza, poder, libertad y pureza, como leíamos recién, si no estamos cerca de Dios, si no buscamos la presencia de Dios. Miren, no podemos pretender tener disciplina en ningún área de nuestra vida si primero no tenemos disciplina en lo más importante, que es en lo espiritual. Un cristiano debe orar todos los días, debe ser disciplinado en su búsqueda de Dios para que su vida también sea disciplinada. ¿Sí? El águila, por mandamiento de Dios, vuela alto. El cristiano, Dios le dice que también vuele alto. Dios le dice a Abraham, ve delante de mí, sé perfecto como yo tu padre lo soy. El que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, Dios me quiere llevar a algo más. Dios me quiere llevar a algo más. Y eso es una verdad. O sea, no, yo no puedo negar de que si bien Dios me acepta como soy, Él me quiere llevar mi vida a transformarla. ¿Sí? Renueven la transformación de la mente. Romanos 12:2. No se acostumbren
perdón, no se, sí, no queden en las costumbres de este mundo, sino por medio de la renovación de la mente, comprendan cuál es la voluntad de Dios. Pero es importante que hay una parte de nosotros. Dios lo hace todo y Dios obviamente lo hizo todo en su salvación, ¿no? En la cruz, Dios fue una obra de Dios. Pero ahora que ya soy salvo, también debo purificarme, también debo volar alto. Dice, y pone en alto su nido. Yo entendí que, que cuando Dios dice que el águila pone en alto su nido, lo hace por la mayor de las razones es por seguridad. Y bueno, y uno piensa, bueno, pero ¿por seguridad de quién? Del águila no, el águila no pasa zozobras con depredadores, porque el águila vuela muy alto y el águila no tiene cazadores naturales, se llaman depredadores, tiene un nombre eso, como depredadores extremos o depredadores, bueno, son depredadores que están en lo más alto de la cadena alimenticia, porque no hay un depredador natural que case al águila, ¿bien? A no ser, bueno, que se encuentre en el suelo y tenga una pelea con otro animal, pero son depredadores que por lo general ya quedan de sus días ya por la edad, no por ser atacados por otro animal más grande, porque nadie vuela más alto que el águila. Entonces, ¿por qué lo hace el águila? Porque pone en alto su nido, no tanto por ella, sino por sus hijos. Es importante pensar que lo que tú siembras en lo espiritual, también tus hijos lo cosecharán en lo espiritual. Es decir, no podemos negar, y la Biblia lo dice, ¿no? Que yo en el Señor yo bendigo también mi segunda, tercera y cuarta generación, como también fuera de Dios estoy maldiciendo a mis generaciones. Yo creo que muchos, y la gran mayoría, no solamente, a ver, la gran mayoría de cristianos, buscamos a Dios, ¿sí? Por nosotros, pero también por las personas que amamos, también por nuestra familia, también por nuestro nido, como el águila. La forma más real, ¿sí? De cuidar a tu familia, a tus hijos, a quienes amas dentro de este mundo caído y peligroso y que en una sociedad que cada vez está peor, es poner en alto nuestro nido, ¿sí? Y cuando la Biblia dice en alto, ¿verdad? Cuando la Biblia se refiere a los cielos, ¿quién habita en los cielos? ¿Sí? ¿Por qué los hombres? ¿Por qué los hombres de Dios? Ojo al dato porque uno dice, ah, bueno, pero Dios está en mi corazón, no tengo que ir a lo alto para buscarlo. Está bien, pero por qué los hombres de Dios iban a lo alto del monte a orar a Dios? Sino no es que ellos buscaban una conexión más profunda con Dios. Obviamente uno ahora estando en cualquier lugar, en el fondo de una cárcel, puede encontrar la presencia de Dios, claro que sí. Pero ese hecho de ir hacia lo alto, porque Dios está en los cielos, es una actitud real. ¿Sí? Dice que Jesús subía a lo alto del monte. Dice que Moisés subía al monte Sinaí para hablar con Dios. A lo alto, porque Dios está, es como que simbólicamente Dios está en lo alto. Cuando uno piensa en Dios, no mira hacia abajo uno que piensa, el infierno, hacia arriba, los cielos, Dios. Por eso, simbólicamente, poner nuestro nido alto, es decir, es estar cerca de Dios. Donde estemos, pero cerca de Dios. Ahí debo poner mi hogar, cerca de Dios. Ese versículo que amamos, ¿no? Tú y tu casa, crea el Señor Jesús y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. Ese otro versículo que decía José, ¿sí? No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Debemos poner a nosotros y a nuestro hogar cerca de Dios. Ese famoso monte de oración. ¿Cómo voy al monte de oración? Buscando a Dios, estando en su presencia. ¿Sí? Dice que habita y mora en la peña. O sea, el águila habita en lo alto. No es que de vez en cuando va a lo alto, no, habita en lo alto. El cristiano así debería ser. No es que, bueno, cuando las cosas están mal, ay, sí, ahí estoy con Dios, ahí le oro a Dios. Bueno, ahí sí que me rajo orando porque estoy pero mal, mira. Estoy mal, mi trabajo está mal, mi familia está mal. Ahí sí voy a buscar a Dios. O ahí sí busco a Dios. A veces somos medio hijos del rigor. A veces hasta que no pasa algo, no nos ponemos las pilas con Dios.
Lamentablemente que sea así, porque el águila fuera de la cumbre es presa fácil, es indefensa. El cristiano, lejos de Dios, es presa fácil, está indefenso. ¿Cuántas cosas en tu vida cambiarían y cuántas cosas en tu vida se afirmarían si estuvieses habitando en la peña, habitando en la cumbre, cerca del cielo, es decir, habitando con Dios? Hay mucha gente que se preocupa, no, pero el diablo esto y el diablo lo otro. Mira, la gente que busca a Dios de corazón no se tiene que preocupar mucho por el diablo. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de ti. Y una de las, o la mejor forma de resistir al diablo es con la palabra de Dios, con la presencia de Dios en mi vida cada día, cultivando ese jardín personal en mi corazón, esa relación con Dios, ¿sí? Es de un tema, ¿no? Para hablar. Mucha gente le tiene más miedo al temor, al temor. Mucha gente le tiene más temor al diablo que a Dios. Y temor, hablo de respeto, ¿sí? Ay, no, no, eso no, porque no pases por ahí que en esa casa hacen no sé qué. Ah, bueno, y una. Por la iglesia sí uno pasa tranquilo, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema para hablar. Dice la Biblia que desde allí acecha a la presa. Dice Dios que el águila, desde la cumbre, desde lo alto, acecha la presa, vigila la presa. Y te pregunto, si hablamos simbólicamente, ¿no? Bueno, simbólicamente no, porque está escrito. ¿Qué animal representa a Satanás? La serpiente. ¿Dónde lo leemos? En Génesis. Vino la serpiente y le habló a Eva, ¿no? Uno, bueno, mi esposa ve las serpientes y le agarra como un no sé qué, no le gusta la serpiente, tiene serpientefobia, no sé cómo se llama, tiene que tener un nombre. Pero hay gente que, bueno, a mí no tanto, pero hay gente que le tiene mucho terror a las serpientes. Las serpientes no es un animal que uno diga, cuando una persona me dice, ay no, a mí me encantan las serpientes, uno enseguida piensa, esta persona no está bien, ¿no? Porque no es un animal que genere como simpatía, ¿no? Es un animal eh, que da temor muchas veces. Bueno, el diablo está representado como la serpiente en la Biblia y no por casualidad, porque la Biblia no es casualidad, ¿sí? El, Uno de los animales que es más indefensos al águila es la serpiente, es decir, ¿cuál es, digamos, un animal, o sea, contra qué tiene desventaja la serpiente? Contra el águila, ¿por qué? Porque la serpiente se arrastra por la maldición que Dios echó sobre ese animal, ¿sí? Y el águila va por los aires, es decir, el águila por el cielo y el animal por la tierra, ¿sí? La serpiente por la tierra, siempre tiene como esa pérdida, porque no pelean en igualdad de condiciones, pero así es en la palabra de Dios. Cuando un cristiano está cerca de Dios y su vida es como el vuelo de un águila, realmente va a ser un cristiano poderoso en Dios, ojo, poderoso en Dios contra las fuerzas del mal. Entonces, es un cristiano que echa fuera demonios. Es un cristiano por el cual Dios obra sanidades, obra milagros, don de lenguas, ¿sí? Don de sanidad, don de palabra. Es un cristiano que profetiza, que mueve el reino espiritual. No porque él sea poderoso, sino porque es poderoso en Dios. No porque vuele alto, sino porque, como las águilas, vuela, pero en Jehová. ¿Sí? Cristianos que mueven lo espiritual. Me hace acordar el apóstol Pablo, ¿no? El pasaje ese que había unos que no sabían de esto espiritual, que eran personas que volaban bajito, que no vivían cerca de Dios y un día quieren echar a un demonio y el demonio dice, ¿no? Sale el demonio de la persona y dice, conocemos a Jesús o conozco a Jesús y sé quién es Pablo, como diciendo, como si en el reino espiritual hablasen de Pablo y yo imagino que no hablasen de Pablo como dicen, ah, no, bueno, pero no como diciendo, uy, ojo, no te metas con este cristiano que te sacude y te echa afuera, dice el demonio. Bueno, así debe ser nuestra vida. ¿Te imaginas? Imagínate, ¿no? Una película, ¿no? Hay que imaginar también, hay que ser creativos con Dios. Imagínate que hace una película y ¡ay, somos guerreros! Y, uy, a este guerrero dice el demonio, yo lo evito porque es un guerrero de Dios. No es un cristiano que anda por ahí, no, es un cristiano que cuando ora, pasan cosas. Y un día está ahí y te echa para afuera, dice el demonio de la casa que yo había ocupado.
pero así era Pablo conocido en lo espiritual. Y así el águila desde lo alto, cerca de Dios, en la montaña, ya te dije por qué, acecha su presa, el águila a la serpiente. Los cristianos a ese reino espiritual que a veces tanto daño nos hace, con el que a veces tantas veces perdemos. Ahí está tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tus papás, y ahí con sus demonios y con esas cosas y con sus espíritus inmundos, y dice, ay, ¿cuándo va a cambiar esta persona? Y esto laboral que nos hará, y cuántas cosas atadas y oprimidas ¿sí? Por espíritus inmundos, y uno le falta ese poder para quitarlas de en medio. Y el poder está en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y el otro pasaje dice, a través de ustedes echarán fuera demonios, ¿cómo es? Quitarán el veneno de las serpientes. Bueno, todo lo que dice, lo que promete la Biblia, aquellos que van en el nombre del Señor. ¿Sí? Victoria espiritual. El águila representa, dice Dios, victoria espiritual, que acecha a la presa. ¿Sí? Y lo último, sus ojos observan de muy lejos. Y esto es una de las características más importantes del águila, es la gran visión que tiene. El águila tiene una gran visión, puede ver a kilómetros de distancia una presa, ¿sí? Nosotros a veces estamos cortitos de vista, ¿no? Como dicen, no vemos ni lo que está frente a nuestras narices, como dice ese dicho. Liliana hace así, no, no lo digo de los lentes, mira, Amalia y Micaela también se ríen, no por los lentes, no por los lentes, no es por ese lado, es porque uno a veces no ve las cosas, ¿no? Y pasa y no ve lo que está pasando. Y ay, sí, ay, y se entera. Realmente tener una gran visión es muy importante para un hijo de Dios y ver lo que está pasando espiritualmente a nuestro alrededor. Y como el águila, ¿no? Una gran visión. Yo no sé cómo será, pero debe ser una de las cosas más espectaculares tener la visión del águila, y ahora sí ya hablo en el sentido físico. Imagínate estar a, no sé, 2000 metros de altura y mirar lo que es el mundo, ¿no? Las montañas, debe ser algo majestuoso. La visión del águila, como si las pudiésemos ver, ¿no? A través de nuestros ojos. Bueno, así Dios quiere que tú visualices, que tú tengas visión espiritual. Y es parte por lo cual hice el tema. Yo decía, Señor, bueno, ¿qué necesita tu iglesia? ¿Qué necesitan tus hijos? O sea, ¿hacia dónde nos quieres llevar? Y parte de la visión es hacia dónde voy. ¿Sí? Una firme visión me mantendrá firme en el Señor. Repito, cuando tú no sabes hacia dónde vas, es fácil cansarse. Sales a caminar, dices, bueno, voy a caminar hasta tal lugar. Tengo la visión de ir hasta tal lugar. Voy por la mitad y estoy cansadísimo. Uf, pero bueno, sé a dónde voy. Allá, aquella montaña. Sigo un poco más. Porque digo, bueno, llegué a la mitad, sigo más. En cambio, tú no tienes visión y avanzas con Dios, pero sin visión. Llegas a la mitad del camino o no sé a dónde llegas y te cansas y dices, ¿para dónde voy? Uy, no sé, porque no tengo visión, entonces me vuelvo para atrás. La visión me mantiene en tiempos de incertidumbre. La visión me mantiene en tiempos de desánimo, en tiempos difíciles. ¿Sí? El águila demora 6 meses hasta salir del nido, hasta volar. ¿Sí? Y después demora casi 2 años hasta alcanzar su madurez en cuanto al físico, ¿no? Al cuerpo y demás. Nosotros también tenemos un tiempo con el Señor. No es que, ay, escuché este tema, ¡pah! Mañana vuelo como el águila, rompo todo, cambio mi vida, ¿sabes? No sé. Me levantaba a las 7, me levanto a las 4 de la mañana a orar y gloria a Dios si así pasa, pero hay un tiempo también en el cual el águila se adapta hacia donde va a ser su vida adulta, hacia donde va a poder sustentarse en alimentos y en casa y demás. Nuestra vida también está en adaptación. Por eso ese pasaje nunca lo olvides, que dice que el que empezó la buena obra en ti la culminará hasta el día de Jesucristo. Es decir, tú eres una obra en proceso. ¿Sí? Nadie juzga a un libro sin leerlo, nadie juzga o nadie puede juzgar a una obra sin terminarla.
A veces somos muy críticos sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestro estado y lo que Dios quiere que seamos y lo que yo leo en la Biblia y lo que yo escucho en una prédica y lo que soy. Entonces digo, bueno, no, entonces soy un desastre porque hace años en lo espiritual y no avanzo. Poco que sentir que vuelo, siento que camino y me arrastro. Pero el águila tiene un tiempo de adaptación, ¿sí? Pero así como tiene un tiempo de adaptación, necesita volar. El águila necesita volar porque si no, no va a poder tener alimento, no va a poder valerse por sí misma, ¿sí? Nosotros, obviamente, no es que nos valemos por nosotros mismos, necesitamos a Dios, pero necesitamos volar, porque llega un momento que el pichón de águila ya recibió el alimento necesario y extiende sus alas y vuela. ¿Cuántas veces está como ese miedo, ¿no? Hasta donde Dios te puede llegar a usar? Y uno de repente está hace 10 años en la iglesia, 5 años, 1 año, 2 meses, el tiempo que estés, y como que no te animas a aprender ese vuelo. Y uno ya no es un pichón, ya es un águila enorme, pero no sabe volar. ¿Por qué? Porque no extendió sus alas y dio ese salto, obviamente hacia lo que Dios te quiere llevar. Dios en el ministerio que tengas, sea pastorado, sea liderazgo, sea de alabanza y adoración, sea de oración, el ministerio de profecía, no sé, el ministerio que tengas, quiere que lo desarrolles, que extiendas el lugar donde estás, como el águila necesita volar. ¿Sí? Si un polluelo de águila no aprende a volar, su supervivencia en la naturaleza se verá comprometida. El vuelo es esencial para que las águilas encuentren alimento, se protejan de los depredadores y se desplacen por su territorio. Bien, familia, vamos a orar en base a esta verdad. Yo te quiero invitar a que pienses en cómo te visualizas con Dios, ¿sí? Porque de repente, como te digo, nadie sabe todo y decir, bueno, yo estoy así o yo necesito, ¿no? Visualizarme diferente con Dios, porque es importante entender esto, porque muchas veces, sí, muchas veces la imagen que tenemos de nosotros no es la correcta. Y Dios me compara con un águila no porque sí, porque vemos las características que tiene. ¿Cuánto de eso vivimos? ¿Cuánto hemos volado con el Señor? Y eso no te lo tengo que decir yo, creo que nuestra conciencia nos acusa, ¿no? Si realmente estamos emprendiendo vuelo con Dios o seguimos en donde estamos hace tiempo. Vamos a orar, voy a poner aquí para compartir el sonido. Dios, te damos gracias por este día, Señor, te pido que sea tu presencia, papá, sobre nuestro corazón. Tu palabra dice, Dios de los cielos, que tú nos darás nuevas fuerzas, que en tu poder, Dios de los cielos, alcanzaremos ese vuelo alto como el de las águilas, Señor. Ese vuelo, Señor, que se extiende por los aires, que tiene una gran visión, Señor. Porque el águila, cuando vuela, Señor, seguramente, y aunque no lo sepamos, porque nunca vamos a comprender el sentimiento de un animal, pero seguramente, Señor, el águila se sienta segura, Señor, cuando vuela sobre los cielos, más alto que todos los otros animales, Señor. Yo, Dios de los cielos, necesito estar cerca de ti. Necesitamos, Espíritu de Dios, estar cerca de tu presencia. Tú no has creado al águila, Señor, para que viva una vida por los suelos y que se arrastre como la serpiente. En el nombre de Jesús, tú me has creado, Señor, para emprender vuelo. Tú me has creado, Señor, para extender mis alas. Y si es que tengo esta esperanza en ti, si estoy esperando a Dios, si estoy esperando su venida, si estoy esperando a Cristo, si vivo esperando tu promesa, tendré nuevas fuerzas, dice tu palabra, Señor. No lo creemos, Señor, por una vaga creencia humana, Señor, no lo hacemos, Espíritu de Dios,
por un mero pensamiento humano o un mero deseo, Señor. Tu palabra dice que los que esperan en ti tienen nuevas fuerzas. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que renueves la fuerza de aquel que está caído, Señor. Que le hagas verse como tú lo ves. Que le muestres, Espíritu de Dios, muéstrale, Abba Padre, muéstrale cómo tú lo ves. Que te veas en el nombre de Jesús, como tu Padre del cielo te ve. Capacitado, Dios de los cielos, para buenas obras, no malas ni mediocres, sino buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor de los cielos, extiende nuestras alas para que nosotros podamos dar ese paso, Señor, y volar. Si bien tú creaste al águila para volar, como a nosotros para extendernos, Señor, hay que tomar una decisión, porque tú no empujas a nadie, Señor. Tú no violentas la voluntad de nadie, Señor. Tú me quieres llevar a vivir una vida conforme a lo que me has creado, Señor. Hechura tuya soy, Señor, obra de tus manos. Y tú no creas cosas mediocres, Señor. Tú no creas cosas inservibles. Tú eres Dios. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, entendemos cómo el águila vive cerca de los cielos, en lo alto de la montaña, en lo alto de la cumbre, con seguridad, con certeza de que estará segura. Hoy quiero refugiarme en ti, Señor. Hoy quiero, Dios de los cielos, vivir confiado en ti, Señor. Vivir confiado del futuro, vivir confiado de mi realidad, Señor, y refugiarme en tu presencia. Gracias, papá, porque sé que a muchos nos has hablado, Señor, y nos has renovado la visión con respecto a quiénes somos, a través de un ejemplo simple, pero así eres tú, con ejemplos simples, pero enseñanzas profundas. Así eres tú, Señor. Nos simplificas tu mensaje para que podamos aplicarlo, vivenciarlo, Señor de los cielos, y llevarlo en nuestro corazón como una verdad, Señor. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, porque este nuevo sentir, esta nueva percepción de que tú me llenas, de que tú me sanas, de que tú me levantas y levantas mi vuelo, Señor, eres tú, Señor. El que produce ahora en tu corazón y en tu vida es Dios. El que te dice que te levantarás y levantarás vuelo como el águila, ese es Dios. El que está hablando ahora a tu corazón. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y en tus manos dejamos todo esto, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito, bendito seas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.